Años de existencia. Este nuevo aniversario encuentra a los 182 trabajadores que la integran con una justificada algarabía. Es una empresa sin deudas, con renovación reciente de su parque de máquinas, con anticipos de retorno que superan la media salarial de la zona, con galpón propio, desde donde se pueden soñar nuevos proyectos. Con el afán de consolidar estos logros, el Consejo de Administración de Cooperar se ha propuesto como uno de sus objetivos estratégicos la difusión de la experiencia cooperativa en la comunidad que los alberga. Esta mesa redonda y debate, fue organizada con el propósito de encontrarnos diversas cooperativas amigas, junto a organizaciones sociales, estudiantes y en fin, gente de la vida social y cultural, para hacernos preguntas, para hacernos muchas preguntas relacionadas con nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué futuro tienen nuestras empresas? ¿Nos falta financiamiento, apoyo técnico, apoyo legal o mayor conciencia de los compañeros? Después del 19 y el 20 de diciembre del 2001, en que esta Argentina se puso patas para arriba, ¿debemos mirar el medio vaso vacío o el medio vaso lleno? ¿El fenómeno del cooperativismo de trabajo vino para quedarse o fue un espontaneísmo coyuntural de los 90? ¿Tienen nuestras empresas peso específico económico y peso específico político en el escenario nacional? ¿Somos cuñas de contradicción en el individualismo cultural que nos metió el neoliberalismo? ¿Debemos participar y de qué manera en el seno de las organizaciones sociales? ¿Son nuestras empresas una escuela de cuadros para la militancia social? Esta mesa redonda tiene el propósito de hacerse preguntas. Después de todo, las preguntas son las que nos abren las mentes. Las respuestas apresuradas, entendemos, pueden colocarnos el corsé de los dogmas paralizantes. Esta mesa redonda arranca con un panel conformado por conocidos: Christian Horton, que es presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo Cooperar; Victorio Paulón, que es secretario general de la UOM. Está viniendo en camino el compañero Aldo Estrada, diputado provincial por el ARI. Él va a presentar sus disculpas, ha estado toda la tarde en negociación por el conflicto de ISI y presenta sus disculpas, y las debo transmitir, el economista Sergio Arelovich, que por razones profesionales no va a poder estar esta noche. Damos comienzo entonces con Christian Horton, presidente del Consejo de Administración de Cooperar 7 de Mayo. Bueno, gracias y buenas noches. Y gracias al profesorado por habernos permitido ocupar sus instalaciones para esta actividad. Antes de empezar a hablar de Cooperar y como para presentarnos, me gustaría que miremos. Nosotros trajimos el video que pasamos en la fiesta del 1 de mayo, donde nos encontró festejando los 10 años de Cooperar. Así que me gustaría que para arrancar empecemos mirando este pequeño video que acumula fragmentos de los compañeros hablando un poco sobre la historia de Cooperar. Bueno, este video fue realizado para conmemorar un poco los 10 años de Cooperar, y la verdad que fue muy gratificante porque lo realizaron los compañeros, ¿no es cierto? Los mismos compañeros de trabajo se encargaron de hablar y de exponer y de decir lo que tenían ganas. Y fue todo en forma espontánea, no hubo nada preparado, se salió con una cámara en los turnos de trabajo y nadie pudo preparar nada, solamente decir lo que le salía en el momento, así que durante ese momento y en la edición fue muy gratificante, fue muy emocionante para nosotros. Bueno, para hablar de Cooperar, primero tendría que contarles, porque
Creo que es importante decir que hoy somos 180 compañeros, 182 compañeros socios, dueños de su propia empresa. Nosotros prestamos servicios en Asindar, operamos 4 sectores productivos de Asindar, operamos maquinaria de Asindar y operamos maquinarias propias. Y autogestionamos y decidimos nuestras propias condiciones de trabajo en la medida que sea necesario resolver, ¿no es cierto?, los problemas. Somos 180, le dije, tenemos hoy 2 máquinas, 2 palas cargadoras para movimiento de alambrón, tenemos autoelevadores para movimiento de barras, alambrón, para la estiva y la carga de buque, y en los últimos días llegamos a adquirir un galpón que era una necesidad, pero también era un sueño de tener nuestra propia casa fuera de la planta y poder empezar a construir nuestros propios cimientos de nuestro propio edificio. La historia de Cooperar comienza hace aproximadamente 10 años, un poco antes, porque durante el año 95 Asindar reabre el puerto propio, el puerto por donde libera material de exportación, que en su momento lo había cerrado, lo vuelve a reabrir en el año 95 y nosotros éramos parte de una empresa que operaba ese puerto, una agencia de colocaciones llamada Manpower, que nos contrató por intermedio de la operadora del puerto de ese momento. Asindar terceriza ese servicio, el servicio de la estiva de los buques, en manos de una empresa de San Nicolás. Esta empresa contrata los servicios de Manpower y ahí nosotros empezamos a entrar a trabajar. Las condiciones de trabajo en ese momento eran bastante precarias, bastante malas. Esta empresa abusaba bastante del trabajo de nosotros, digamos, de los empleados en ese momento. Y no solo se abusaba mediante la flexibilización laboral, sino que propiamente ellos no le daban mucha importancia a los trabajadores, incurrían en muchos errores que los llevaban a liquidar mal los sueldos, a tener que hacer reclamos nosotros, como dice un compañero en el video, y no reconocer las horas de trabajo, no reconocer las condiciones de seguridad. Entonces a raíz de eso empiezan una serie de conflictos donde se empieza a tensar la relación entre los empleados y la empresa. Paralelamente el sindicato empieza a tener conversaciones con la patronal, con la patronal madre que era Asindar, para poder llegar a mejorar las condiciones de trabajo que teníamos nosotros en ese momento. Pero bueno, esta empresa Manpower mucho caso no hacía. Entre idas y venidas y conflictos y tensiones, nace la posibilidad de que los trabajadores se autogestionen. Esa posibilidad que se abrió en ese momento era muy difícil de llevar a cabo en esa instancia. Y también en el país empieza un momento donde se empiezan a reproducir experiencias de empresas recuperadas o tomadas por los trabajadores. Pero bueno, en este marco era bastante difícil porque los intereses, los recursos que se generaban, esta empresa operadora no quería dejarlo, ¿no es cierto? Bueno, la tensión empieza a incrementarse a medida que pasa el tiempo, las condiciones seguían mal. Y en un momento este ofrecimiento de autogestionarnos por parte del sindicato tiene un sí por parte nuestro. Pero ese sí no fue fácil. Digamos, la cultura de la relación de dependencia que existía en nosotros no era fácil dejarla de lado. Creo que esa es más que nada una parte a lo mejor que tendrían que hablar los compañeros del sindicato. Pero para nosotros llegar a ese convencimiento o ese sí, digamos, nos costó mucho. La verdad que nos costó mucho porque hasta ese momento no conocíamos o no sabíamos o no nos dábamos cuenta que nosotros podíamos llevar adelante esa tarea. Eso, bueno, se produjo en ese mayo del año 96, donde nosotros dijimos que sí, y ahí empezó un trabajo bastante duro de organización. Nosotros, para ubicarnos en ese momento, éramos operadores portuarios, éramos trabajadores del puerto, y poder organizarnos y poder aprender a manejar una computadora, que era mínimamente lo que teníamos que hacer, era bastante difícil. Elegimos representantes de los sectores,
compañeros que se tuvieron que de alguna forma empezar a capacitar. Empezamos a tener el apoyo técnico de gente preparada para esos fines, contadores, abogados, maestros que nos tuvieron que empezar a ayudar. Para nosotros no resultó nada fácil, porque salir de adentro de una bodega de un barco o bajarse de arriba de una grúa para empezar a gestionar una empresa y empezar a hablar otro idioma no era nada sencillo. Pero bueno, se pudo y empezamos a funcionar, y por lo menos empezamos a salvar partes de las cuestiones que hasta ese momento, esas condiciones tan malas de trabajo que teníamos, se empezaron a solucionar. Con la autogestión empezamos a poder solucionar los problemas de liquidación, a poder tener ropa para poder trabajar como es necesario, a poder tener alguna condición de seguridad un poco mejor en ese momento. Todavía no nos dábamos cuenta, creo, en dónde nos estábamos metiendo. Poco a poco fuimos caminando ese camino sin darnos cuenta. Fuimos aprendiendo sin darnos cuenta y sin tener claro el potencial que teníamos. Eso creo que valoriza mucho más hoy este proyecto, habernos dado cuenta de lo que podíamos hacer. Este sistema nos permitió durante estos años y los años tan difíciles de la crisis económica que atravesó este país, poder resistir. En un momento se nos planteó una inversión en el puerto de Asindar para poder continuar trabajando, y bueno, con la asistencia de compañeros allegados al proyecto pudimos hacer esa inversión, pero la crisis económica del 2001 la verdad que nos afectó mucho. Nos dejó secuelas muy importantes. Esa inversión que tuvimos que hacer en dólares y después recuperarla en pesos nos afectó mucho. Las administraciones también, digamos, administrar esos recursos nos resultó difícil, pero a pesar de todo eso pudimos resistir ese momento donde hubo muchas empresas que realmente quedaron en el camino, hubo mucha gente, muchos empleados que quedaron sin trabajo. Fueron los años de los cortes de ruta, de los piquetes. Y bueno, nosotros mínimamente pudimos bancar esa situación de esta forma, distribuyendo los recursos que generaba la empresa para poder subsistir. Hoy en día las condiciones son mucho mejores. Nosotros hemos establecido o hemos conseguido, en base a la buena gestión, incrementar nuestros planteles, incrementar nuestros socios, nuestra cantidad de socios, generar puestos de trabajo. Pero no solo generar puestos de trabajo por el solo hecho de generar un puesto de trabajo más, sino de poder distribuir recursos en base a esa generación de puestos de trabajo como corresponde. También hay veces los empleados, los patrones generan puestos de trabajo, pero nosotros distribuimos esos recursos que generamos en forma más equitativa, y eso es lo que más se valora de esto. ¿Cómo podemos distribuir los recursos? Hemos aprendido mucho en todo este camino. Todavía nos falta mucho por aprender, pero creemos que es necesario empezar a contar esta experiencia y salir a la ciudad y al país a tratar de reproducir este tipo de experiencia, porque siempre nos han vendido que necesitamos de un patrón para poder trabajar, que necesitamos de alguien que nos resuelva el problema, y nosotros en su momento hemos decidido asumir el rol de conductores de nuestro propio futuro, de nuestro propio trabajo, y es un poco también lo que necesita este país: el compromiso, asumir ese rol para poder salir, para poder conducir este país. Y creo que nosotros mínimamente de nuestro lugar de trabajo hoy estamos aportando para poder hacerlo. Entonces creemos que es muy importante poder estar acá, poder contar esto, poder reproducir esta experiencia y colaborar en la reproducción de todas estas experiencias en la zona o en el país. Hoy estamos participando en organizaciones, en federaciones de cooperativas, estamos participando en organizaciones de empresas autogestionadas, estamos participando y hemos logrado construir una Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, que puede llegar a ser una herramienta importante para los trabajadores de ese sector.
porque aparte creemos que hay muchas experiencias de este tipo que necesitan unirse, juntarse y pelear por problemas comunes. Básicamente la distribución de los recursos, creo que ese es uno de los fundamentales objetivos que tenemos hoy como trabajadores en la participación de estas organizaciones. Y como para decir todavía que nos falta, creo que tenemos que asumir que nosotros como trabajadores tenemos que empezar a entender que si pudimos insertarnos, si pudimos definir nuestro propio trabajo y tomar nuestras propias decisiones, creemos también que sería necesario que nos empecemos a meter en los partidos políticos, en organizaciones intermedias, para poder llevar esta propia experiencia que tenemos nosotros hoy y poder cambiar un poco la historia de este país y de nuestra comunidad, digamos, en lo local y en lo nacional. Creo que todavía tenemos que darnos cuenta de eso y creo que es uno de los objetivos que nos estamos planteando en esta participación. Necesitamos a lo mejor un poco más de capacitación, pero también necesitamos que el Estado asuma que somos un sector importante dentro de la sociedad y tendría que haber un poco más de educación en las escuelas, en los niveles medios, para lograr que la gente desde la escuela ya empiece a entender que el trabajador puede autogestionarse, que puede decidir su propio futuro. Hoy aquí están presentes compañeros que trabajan en autoelevadores, que trabajan en la bodega, compañeros que son jefes de sector, compañeros que son encargados, compañeros que son operarios. Para mí es un orgullo poder estar hablando acá y que ellos estén acompañándome y yo poder ser representante de estos compañeros. Para mí es un orgullo muy grande. Así que bueno, lo dejo en manos de Victorio y nada más. Bueno, el que sigue es Aldo Estrada, el diputado del área. Bueno, buenas noches. Es una semana que es especial, digamos, la semana de mayo siempre es una semana especial, sobre todo para los trabajadores en el mundo y en Argentina. Llegué tarde porque venía de discutir ayudando a los trabajadores de la empresa ICI. La empresa ICI hace 30 días que está parada, despidió a todos sus trabajadores porque lo que quiere es negociar con los trabajadores en la puerta nuevas condiciones laborales, nuevas condiciones salariales, algunas de ellas a la baja. Y es discutir con una empresa mundial, es discutir con una multinacional. Tiene alrededor de 250 empresas en el mundo. En Argentina es dueña de Alba, en Brasil es dueña de varias empresas de pintura. Y realmente, más allá del esfuerzo que sinceramente hicimos, un grupo de legisladores, de intendentes, de presidentes comunales, de rodear el conflicto, la situación es difícil. Entonces cuando uno ve eso y ve esto, realmente es cuando uno ve todas las razones y la justificación, ¿no? El conflicto de ICI es un conflicto muy similar al de Asindar o al que se obtuvo en su momento en Mecon. O sea, es la misma situación. Pero acá es cuando se ve, como decía el Colo recién, que lo que se genera se puede distribuir y se puede distribuir con equidad. Y que lo que se genera también sirve como inversión y sirve como inversión para los que siguen. Y sobre todo cuando se trasunta y se lleva a los hechos un concepto que en la sociedad se ha abandonado, pero toda sociedad genera riquezas permanentemente. Y hay una determinada organización, están los trabajadores que producen, los trabajadores que educan, los que enseñan, los que curan, los que transportan. El problema que tenemos es que siempre hay 4 o 5 vivos que se llevan la mayor cantidad de las ganancias
las acumulan, digamos, y no se distribuyen equitativamente. Y discutir esto, y discutirlo en una escuela, y discutirlo con pibes, digamos, es realmente poder pensar en el futuro y poder empezar a verlo distinto, sobre todo después que en los últimos años tuvimos tantas enseñanzas de que yo me salvo solo, o sea, o de la creencia de que un trabajador, de una persona, va a vivir mejor por lo que él genere. Y en realidad siempre lo que él genera está acompañado por lo que generan todos en una sociedad, ya sea adentro de una fábrica, adentro de una provincia, adentro de un país. Es lo que generamos todos. Y hay situaciones buenas y hay situaciones malas. Y en las situaciones buenas no es que están mal los que son tontos o no supieron defenderse o porque no sirven, como normalmente nos enseñan. En las situaciones malas estamos mal porque normalmente alguien se apropió mucho más de lo que se generó. Y en las situaciones buenas, yo no estoy mejor porque soy el más piola, el más vivo, o el que estudié, o el que llegué a la universidad, o el que... En las situaciones buenas, hay mejor, o pude llegar al 0 kilómetros, como en algún momento creían muchos que estábamos muy bien porque comprábamos 0 kilómetros. En las situaciones buenas es porque la sociedad también está pasando por un momento en donde hay mayor generación de riqueza y se puede distribuir mejor o se logran momentos de mejor distribución de esa riqueza. Cooperar es discutir esto, es discutir la posibilidad de creer en otra forma de producir, en otra forma de distribuir, y es llevarlo a la práctica, y no es poca cosa. En la Argentina en los últimos años tuvimos un movimiento muy fuerte, gracias a la crisis, de experiencias de este tipo, como los trabajadores, después que los empresarios abandonaban las empresas, eran los únicos que se quedaban defendiendo el puesto de trabajo, eran los únicos que tomaban las empresas y las hacían producir. Y como en la Argentina siempre inventamos forma de pelea, porque somos inventores de forma de pelea, ya sea porque hicimos los piquetes, o porque inventamos el cacerolazo, o porque inventamos también el movimiento de empresas recuperadas, digamos, ¿no es cierto? O sea, y había una vez un periodista inglés que nos llamaba por teléfono, y él decía, pero ¿cómo puede ser que los capitalistas en la Argentina abandonen las empresas? ¿Cómo puede ser que un empresario abandone su empresa? No lo podía comprender, no lo entendía. Lo que pasa es que en la Argentina es un buen negocio fundir una empresa. Y de ahí sale, digamos, el famoso dicho de que hay empresarios ricos y empresas fundidas, digamos, ¿no? En la Argentina sigue siendo, y es un buen negocio, fundir empresas. Acabamos de estar el 1 de mayo con otros compañeros de la CTA y con otros compañeros legisladores en lo que para ellos era el acto de inauguración de Sajip, una empresa de jabón, fábrica de jabón, en Cañada Rosquín, donde los compañeros recién empiezan. Nosotros estuvimos hace un mes antes con ellos, y en Colorado me hacía acordar, dice, nosotros cuando arrancábamos con una idea, pero no sabíamos dónde íbamos a terminar, digamos, ¿no? Los compañeros hace un mes estaban peleando para que el patrón les pague. No habían comprendido todavía que el patrón no estaba más, que se había fugado, se había llevado toda la guita y la empresa estaba quebrada. Al mes ya los compañeros armaron la cooperativa y están dispuestos a tomarla en sus propias manos y ver si la pueden llevar adelante. Pero hay desafíos hacia adelante y el Colorado señalaba algunos. Hay desafíos para que esto tenga una forma de organización y de legalización y de institucionalización distinta, porque no está reconocida por la sociedad, porque no está reconocido, al contrario, en alguna de sus formas está atacada. Por ejemplo, un compañero que es cooperativista, que tiene una forma de organización y distribución equitativa de la riqueza, que genera, que distribuye su salario, su trabajo y todo lo demás, tiene que ir a un sistema en donde él paga sus impuestos, y el sistema lo tiene así como un monotributista. Es para el sistema una cuestión individual, no es una persona, digamos, que él produce riqueza en forma colectiva, pero tiene que ser un monotributista para la sociedad.
Indudablemente que ahí hay una clara deficiencia de que el sistema no contempla este tipo de organizaciones, ni las organizaciones cooperativas, que son de muy vieja data en Argentina, y hay muy buenas experiencias como muy malas experiencias, pero no contempla este tipo de situaciones para legislar, para que estos compañeros tengan las mismas condiciones de sus jubilaciones, de su obra social, de sus beneficios hacia adelante, en forma colectiva tal cual la generan, y poder aportarla de la misma forma. Y eso es un tema para discutir. Y la herramienta para discutir eso es crecer en la unidad de lo que es el movimiento cooperativo, es crecer en la unidad de lo que es el movimiento de empresas recuperadas. Y acá hay otro inconveniente que es muy fuerte. Acá es donde operan los que realmente quieren dividir el movimiento. Y normalmente eso ocurre a través de las intervenciones de los partidos políticos, y esto hay que decirlo claramente, porque es la